El cuento de Edgar Allan Poe de 1844, La caja oblonga, relata un viaje por el mar en el que Cornelius Wyatt, su esposa y sus dos hermanas reservan 3 habitaciones a bordo de un navío. Wyatt, su esposa, junto con una caja oblonga que desprende un mal olor, ocupa una de las habitaciones. Sus hermanas ocupan la otra. La tercera habitación, supone el narrador, está ocupada por su sirviente o se utiliza para guardar el exceso de equipaje de los viajeros. Aunque se rumoreaba que la esposa de Wyatt era una mujer hermosa, el narrador observa que en realidad es bastante sencilla cuando deja a su marido solo en su habitación para pasar la noche en la tercera habitación. Después de que el barco se pierda durante un huracán, Wyatt se une a la tripulación y a los demás pasajeros en el bote salvavidas del barco, atándose a la caja, y termina ahogándose en el mar. Durante un encuentro un mes después, el comandante del barco, el capitán Hardy, explica el misterio de la caja. Era un ataúd. Wyatt, acompañado por sus hermanas, viaja desde Charleston, Carolina del Sur, a la ciudad de Nueva York, para devolverle el cuerpo de su bella y difunta esposa a su madre. Para no molestar a los invitados, el capitán dispuso que la caja se registrara como equipaje, y la doncella de Wyatt se hizo pasar por su esposa. Poe se inspiró en un relato periodístico 3 años antes sobre el asesinato de Samuel Adams por John C. Colt, el hermano de Samuel, quien fabricó el famoso revólver Colt, que resultó igualmente popular entre los pistoleros del lejano oeste del siglo XIX y los soldados del ejército de Estados Unidos. El asesinato ocurrió en 1841, como consecuencia de una factura impagada. Después de matar a Adams, el asesino empacó el cadáver de su víctima en una caja de sal y lo envió a Nueva Orleans, Luisiana. Después de que los amigos de Adams notificaran a las autoridades que había desaparecido, la caja fue encontrada a bordo del barco. Los miembros de la tripulación dijeron que el hedor del cuerpo en descomposición lo habían confundido con un repelente de ratas. El cuento de Charles Dickens de 1866, El señalero, es una apasionante historia de terror basada en el accidente del túnel Clayton. Un señalero estacionado en un lugar remoto cerca de un túnel le dice al narrador que escucha campanas que le advierten de un peligro inminente justo antes de que aparezca un fantasma que presagia un terrible choque. En una de esas ocasiones, el narrador está presente. Al no escuchar las campanas de advertencia que escucha el señalero, el narrador cree que el hombre está alucinando. Finalmente, el propio señalero está atropellado y asesinado por un tren que se aproxima después de no prestar atención a las repetidas advertencias del maquinista de que se alejara de la vía. Los informes sobre el accidente del túnel Clayton, ocurrido el 25 de agosto de 1861, a 5 millas de Brighton, inspiraron la historia de Dickens, como puede haberlo hecho su propia experiencia 4 años después, el 9 de junio, cuando fue un sobreviviente de un accidente de tren. Viajaba con su amante, Ellen Ternan, y la madre de Ternan, cuando su tren descarriló en un pueblo de Kent, Inglaterra. Los vagones de la parte trasera del tren se separaron de los del frente, varios de los cuales cayeron un viaducto, rompiéndose y astillándose cuando el tren cruzaba el caballete. La locomotora se inclinó precariamente sobre el costado del caballete, sostenida por una gruesa madera, mientras funcionarios y espectadores observaban a los trabajadores retirar los escombros. Habiendo sobrevivido al accidente, Dickens prestó asistencia a los heridos, algunos de los cuales murieron en su presencia. 10 personas no sobrevivieron al accidente y otras 49 resultaron heridas. Luego, el autor regresó a los escombros para recuperar el manuscrito de su novela, Nuestro amigo común. El accidente parece deberse a varias causas. El tren descendía a 50 millas por hora. Los raíles del viaducto fueron retirados durante los trabajos de reparación. El capataz a cargo de la obra se había equivocado de horario y no esperaba el tren de Dickens hasta dentro de 2 horas. Y la posición del abanderado, que había sido colocado con una bandera roja para advertir al maquinista de la necesidad de detenerse, estaba contra las normas, demasiado cerca del viaducto para permitir que el tren se detuviera a tiempo. El accidente dejó una huella imborrable en el autor. Dickens escribió:
Siento repentinas y vagas oleadas de terror, incluso cuando viajo en un coche de punto, que son perfectamente racionales, pero para mí, bastante insuperables. El papel tapiz amarillo es una intensa historia de terror de 1892 y se considera una de las primeras declaraciones feministas de independencia y autonomía. La protagonista, una mujer confinada a una cama en una habitación vacía, cuyas paredes están cubiertas con un papel pintado amarillo, pierde poco a poco el contacto con la realidad. Su marido médico y su cuñado, también médico, coinciden en que el reposo en cama es el mejor tratamiento para su depresión nerviosa temporal y la afección histérica que la acompañaba. Ella no parece estar tan segura, pero sigue el tratamiento recomendado de fosfatos tónicos y renunciando a todo tipo de trabajo. Sola en la habitación, sin nada que hacer, estudia el papel tapiz amarillo y lo encuentra opaco, confuso y está lleno de curvas inciertas y ángulos escandalosos contradictorios. El color le resulta repelente y horrible. Finalmente descubre una figura débil detrás del papel tapiz, una mujer que puede proporcionarle los medios para escapar de su confinamiento y del asfixiante cuidado de su marido. En un artículo de 1913 en The Forerunner, Perkins explicó por qué escribió el papel tapiz amarillo, describiendo su depresión posparto como una crisis nerviosa grave y continua, que tiende a la melancolía y más allá. En 1887, 3 años después de su depresión, un destacado especialista de enfermedades nerviosas le aconsejó tener solo 2 horas de vida intelectual al día y no volver a tocar nunca más la pluma, el pincel o el lápiz. Durante 3 meses siguió las órdenes del médico, que casi le cuestan la cordura. Antes de levantarse de la cama y reanudar el trabajo, una terapia autoimpuesta por su escapada por los pelos de la locura, escribió el papel tapiz amarillo, con la esperanza de salvar a otras mujeres de un destino similar, el de la locura que casi la había reclamado. El cuento de Nathaniel Hawthorne, de 1843, La marca de nacimiento, trata sobre un científico, Elmer, que encuentra a su esposa Georgiana exquisitamente hermosa, excepto en un detalle. Cree que su mejilla está estropeada por la presencia de una marca de nacimiento en forma de una mano en miniatura. Él la persuade de beber una poción que él prepara, lo que hace que la marca de nacimiento desaparezca por completo, pero en el proceso también la mata. Las 2 últimas frases proporcionan el tema de la historia. Cayó por una imperfección sin sentido y una meta imposible. Elmer había desperdiciado su vida y con ella su oportunidad de ser feliz al tratar de mejorar a su encantadora esposa. No se había dado cuenta de que ella había sido perfecta desde el principio. Según Patricia Dunlavy Valenti, autora de la biografía de Sophia P., esposa del escritor, la historia de Hawthorne se inspiró en el aborto espontáneo de su propia esposa, traducido a la ficción. El color sangre de la marca de nacimiento de su relato tiene una connotación femenina de su esposa y su capacidad reproductiva defectuosa. Y es que al parecer, Nathaniel se quedó profundamente compugnido por el embarazo fallido de su mujer. Es imposible aseverar, pero basados en la psicología y alteridad del personaje científico, Elmer, por la marca de nacimiento de su esposa, se puede sospechar que Hawthorne albergó algún tipo de reproches a su esposa por ese defecto reproductivo, con un posterior ejercicio de reflexión. Hace tiempo tenía un trabajo en Nuevo León, en el que por lo regular salía muy noche. Para mí era normal tomar el último camión. Esa noche tomé un camión de la ruta 226. Yo tendría que haberme bajado en Joyas de Anahuac, pero me quedé dormido y me bajé hasta la planta de ejercicio en el Libramiento, por lo que opté por caminar hasta mi casa. No tenía dinero para un taxi en ese momento, así que solo me puse mis audífonos para oír algo de música, ya que el regreso estaba muy largo. En ese entonces, solo estaba la planta de Jerseys y de ella a mi casa era solamente camino y puro monte alrededor. De repente me empezaron a fallar los audífonos y al poco tiempo empecé a escuchar que me silbaban una y otra vez. Lo primero que pensé es que alguien se quería burlar de mí o asustarme.
por lo que empecé a insultarlos mientras seguía mi camino. Pero cada paso que daba sentía más pesado el ambiente, y de pronto empecé a escuchar risas de varias mujeres a carcajadas mientras me silbaban incesantemente. Yo intenté acelerar el paso, pero llegó un punto en el que mi cuerpo quedó paralizado de miedo. No sabía qué hacer, y la verdad no quería voltear a ver qué era. Nunca fui muy apegado a la religión, pero esa noche dije: a ver, demuéstrame si es cierto que lo puedes todo, refiriéndome a Dios. Ayúdame que tengo miedo. Mientras pensaba en eso, cada vez se oían más cerca los ruidos. Justo cuando terminé de pedirle a Dios que me ayudara, alguien me aventó una luz alta. Confundido y asustado, volteé y vi que se orilló un taxi. El vidrio bajó y el conductor preguntó: ¿para dónde vas? Le dije que no tenía dinero. El señor amablemente me dijo: no te preocupes, voy para Escobedo, así que no pierdo nada si te subo. Claro, si te queda de paso. Accedí. El señor iba muy serio todo el camino. Yo la verdad en mi cabeza no paraba de pensar e intentar descifrar quién o qué era lo que me asustó. Al pasar por mi colonia se ofreció amablemente a llevarme a mi casa. Cuando me bajé le pedí que me esperara para poder sacar algo de dinero y pagarle, aunque sea un poco. El taxista respondió: no te preocupes, no es necesario. Solo me encargaron que te dijera que no andes esta noche en la calle. Y se fue. Esas palabras retumban en mi cabeza una y otra vez. Era como si el taxista supiera lo que me había pasado. No sé, pero desde esa noche me di cuenta de que sea Dios o lo que sea, pero así como hay cosas buenas, las hay también malas. Podemos usar el nombre que queramos, pero no cabe duda de que existen y están entre nosotros. Cuando era niño, tenía que compartir mi habitación con mi hermana. Ambos éramos muy jóvenes. Yo tenía 5 o 6 años y mi hermana tenía 7 u 8. Una noche me desperté pues tenía que ir al baño. Así que me levanté de mi cama y, adormilado, comencé a caminar hacia la puerta del baño. Pero de pronto noté que en la esquina de la habitación, junto a la puerta, había un hombre parado en la oscuridad. Yo solo me quedé quieto mirándolo. Desde donde el hombre estaba escuché: ¿qué haces? Le respondí que me andaba mucho y que tenía que ir al baño. Me dijo que no fuera a ningún lado y que regresara a mi cama. Así lo hice. Hasta el día de hoy, nunca supe quién era esa persona. Me llamo Jessica. Lo que les voy a relatar nos ocurrió a una amiga y a mí cuando regresábamos del trabajo hace como 1 año y 2 meses. Lo recuerdo muy bien. Mi amiga se llama Tina y nosotras trabajábamos en una tienda. Había sido un día muy agotador. Acabábamos de salir de la escuela y nos dirigíamos a casa para comer e irnos al trabajo. Nos despedimos en el parquecito que queda justo enfrente de la escuela. Ella dobló la esquina y yo me fui derechito a casa. 1 hora después, nos encontramos de nuevo para irnos a la tienda. Se nos había hecho tarde y Tina me dijo que conocía un atajo para llegar a tiempo y que no nos pillara el jefe. Empezamos a caminar y al doblar la esquina nos encontramos una casa abandonada, pero en muy buen estado. En la parte frontal tenía 2 ventanas con cortinas y la puerta de madera. «Qué linda casa», le dije a Tina. Ella me dijo: «Cada vez que se me hace tarde paso por aquí sola y me entran unos escalofríos terribles al pasar por esta casa». «No seas exagerada, ni que estuviera embrujada o algo así», le dije. «Sí», me dijo. Seguimos caminando hasta llegar a la tienda. Trabajamos arduamente hasta las 10 de la noche y Tina me propuso regresar por el camino que vinimos. Yo, para demostrarle que no tenía miedo, le dije que sí. Empezamos a caminar y nos topamos de nuevo con la casa. La calle estaba muy oscura y Tina me dijo: «Creo que mejor nos volvemos, ya me dio miedo». «Vamos». Yo le dije: «No seas miedosa, ya ves, no aguantas nada». En eso estábamos cuando de repente la casa se iluminó. Era una luz como azulada. La casa se veía preciosa, pero al mirarla bien daba un escalofrío del cual no me quiero acordar. Tina me dijo que nos fuéramos, pero no podíamos movernos.
estábamos como pegadas al suelo. De repente vimos cómo una niña de unos 6 años nos saludaba con la mano desde la ventana. Estábamos pálidas de miedo. Las luces se apagaron y quedamos en penumbra de nuevo. Escuchamos un grito que venía desde la casa y sentimos como algo nos empujaba hacia el suelo. Caímos y nos levantamos enseguida. Habían sido los 3 minutos más largos de mi vida. Corrimos por donde habíamos venido y Tina llamó a su madre para que nos fueran a buscar, ya que estábamos temblando. Su mamá al llegar nos preguntó qué es lo que había pasado y le contamos todo. Ella nos dijo que en esa casa habían asesinado a una niña de 6 años y que ese evento ocurrió como a las 10 de la noche, justo a la misma hora en que nosotros la vimos. Después de haberla asesinado, la habían enterrado en la casa. La verdad, no sé si lo que nos dijo la mamá de Tina sea cierto o no. Lo que sí sé es que lo que vimos ese día fue real y nunca lo voy a olvidar. Quisiera iniciar mi historia diciendo que vivo solo. Vivo en una pequeña casita de la cual el único poseedor de la llave soy yo. La copia que tengo de dicha llave está en una caja oculta en el sostén de la manguera de mi casa. Nadie más sabe esta información hasta este momento, en que lo estoy haciendo público, y es la razón por la cual estoy muy confundido con los eventos que han estado ocurriendo. Desde la semana pasada he estado encontrando notas poseídas al azar. Intentaré escribir en orden lo que decían desde que encontré la primera. Todo comenzó el miércoles pasado. Me desperté para ir al trabajo alrededor de las 7:30 de la mañana e hice mi rutina diaria. Me preparé mi café y separé la ropa que usaría en el día. Me rasuré si era necesario, me bañé, me vestí, me tomé mi café y salí de mi casa. Sin embargo, esta vez antes de servirme mi café, noté que había una nota justo en el frente de mi cafetera. No olvides poner 2 cucharadas llenas de azúcar. Compra nuevos termos. Yo sé que no dejé esa nota, pero se sintió como que lo hice. En mi mente sí compré nuevos termos unos días después, dado que el viejo que poseía se había roto de abajo. La nota me ayudó y evité tener café amargo en la primera mitad de mi turno del trabajo. El resto del tiempo se fue rápido, y cuando llegué a casa decidí relajarme y ver un show que había estado viendo recientemente. Pero cuando llegué a mi habitación, encontré otro post-it al lado de mi televisión. No olvides que Denise quiere terminar de ver la serie contigo. Espera hasta que ella llegue. Ese recordatorio me ayudó a pasar bien la noche y le alegró el día a Denise, pues me acordé de esperarla. Aún no tenía idea de cómo es que esa nota llegó allí, pues estoy seguro de que nunca la escribí. Fue genial tener ayuda a pesar de no saber cómo es que todo eso estaba pasando. El jueves pasó sin ninguna nota y el día ocurrió normal. Recordé poner 2 cucharadas de azúcar en mis termos y pasé casi todo el trabajo en una reunión importante. Cuando llegué a casa no tenía nada que hacer, así que empecé una nueva serie de Netflix y después de algunos episodios me fui a dormir. El viernes llegó. Me desperté con una nota en la puerta de mi habitación. A las 9:45 el timbre sonará. Será mejor que estés vestido y listo. Tenía 20 minutos para prepararme, lo cual fue suficiente para bañarme y vestirme. Justamente cuando dieron las 9:45, escuché que tocaron la puerta. Abrí y vi a Denise parada con una sonrisa en su rostro. Creí que te sorprendería, pero parece que estás listo para este paseo. ¿Vas a algún lado?, preguntó con una cara de confusión, y le respondí con un no. Solo tuve el presentimiento de que vendrías a casa. Parece que estaba en lo correcto. Pasamos todo el día en el supermercado comprando cosas para su casa, pues recientemente se cambió de su antiguo departamento a una casa bastante grande. El sábado me desperté con otra nota en la puerta de mi habitación. Espera en la sala a las 9:15 para salir del cuarto, y eso hice. Eran las 9:10 de la mañana, y faltaban solo 5 minutos cuando llegó la hora. Salí hacia la cocina y todo estaba en su lugar. No había nada raro en casa. Continué con mi día limpiando la casa con música de fondo.
Creí oír pasos en algunos momentos del día, pero yo era el único en la casa. Del domingo al lunes, las únicas notas que aparecían eran buenos días en las mañanas y buenas noches en la noche. Anoche, sin embargo, las cosas cambiaron. Llegué a casa más tarde de lo normal, entrando a la sala alrededor de las 9 de la noche, e inmediatamente hice la cena. Mientras la preparaba, miré el cajón detrás de mí y vi una nota. Intenta dormir antes de las 10 de la noche hoy. La ignoré y me arrepiento. Alrededor de las 10:30 de la noche, caminé hacia mi habitación e inmediatamente las cosas se sintieron mal. En el momento en que llegué a mi puerta final del pasillo, vi una nota pegada. No mires atrás. En la casa estalló un ruido infernal, como si alguien abriera todas las puertas de mi casa y la alacena y la cerrara con fuerza. Y de pronto, oí como si alguien viniera corriendo hacia mí, pero cuando las pisadas llegaron a mí, se detuvieron y noté otro post-it debajo del primero. Todo está bien. Miré hacia atrás y no había nadie allí, y todo en la cocina estaba en su lugar. Caminé hacia mi habitación e intenté dormir, pero no lo logré hasta alrededor de las 3 de la mañana. Me acabo de despertar hace unos momentos y encontré una última nota en mi mesa de noche. Siempre estaré aquí cuando me necesites. La única persona que me llamó así fue mi mejor amigo, quien murió hace 3 años en un accidente de construcción. La historia que voy a contar a continuación sucedió en Villa Colmatitlán, municipio de Chiapas, a mediados del 2017. Mi amigo, al que llamaré Mario, simplemente trabajaba como técnico instalador de paneles solares en la comunidad a la que acudió junto con otros compañeros para hacer sus labores. Allí no reciben bien a los foráneos y no encontraban lugar para hospedarse, así que iniciaron el camino a la cabecera municipal para buscar un hotel. Durante el camino, en una fonda, pararon para comer algo. Mario y sus compañeros de trabajo le cayeron bien al dueño del lugar, así que les dejó quedarse en un establo por una pequeña cantidad monetaria. El lugar era cómodo pese a ser muy humilde, y podían dormir bien. Al pasar los días, Mario no pudo evitar preguntar si le permitirían quedarse en una casa próxima al establo, que estaba a unos 30 metros de distancia. Hecha de madera, estaba mejor protegida a la intemperie que el carrizo del establo. El dueño le dijo que la casa estaba desocupada, pero que para no hacer largo el cuento, ahí espantaban. Mario y sus amigos eran ateos, no creían en fantasmas, demonios, brujas ni nada por el estilo. Se rieron un poco y le dijeron al dueño que por ellos no había problema, que podían compartir el cuarto con los aparecidos y que estos pagarían su parte de la renta. Entre carcajada y carcajada notaron al dueño un poco molesto, el cual les dijo: «De acuerdo, les dejaré las llaves, pero no me paguen ahora. Paguen mañana, cuando despierten». Ese día fue muy caluroso y para bajar el calor y aprovechar el fin de semana, compraron varias cervezas. Tomaron hasta muy entrada la madrugada. Mientras se burlaban de las creencias de los religiosos, tan solo habían pasado unas horas desde que apagaron las velas y se acostaron. Pasando las 3 de la madrugada, Mario escuchaba ruidos, pero pensó que eran sus compañeros que andaban por ahí. Mario podía sentir varios pasos caminando por el cuarto. Después, sintió como alguien se acostaba a su lado. El catre en el que dormía se hundió un poco. Mario estaba consciente, pero nunca se molestó en abrir los ojos. De pronto, con un sonido muy bajo, casi imperceptible, escuchó a alguien sollozar. Alguien estaba llorando. Pensó que el licor se le había subido a uno de sus compañeros y que se había puesto depresivo, extrañando a su familia o a su novia, pero no sabía quién lloraba. Le entró curiosidad y abrió los ojos. Lo que vio le heló la sangre y le quitó la borrachera al instante. En el catre de enfrente, uno de sus compañeros estaba con la vista fija y sus ojos derramaban lágrimas. Mario quiso preguntarle qué pasaba, pero para su desgraciada fortuna no podía hablar. Se dio cuenta de que tampoco podía moverse.
Solo podía mover los ojos, pero nada más. No era consciente de todo lo que pasaba, pero como un balde de agua fría lo hizo recordar algo que estaba pasando por alto. Mario aún sentía a alguien acostado a su lado. Bajó la mirada solo para notar cómo estaba hundida esa parte del catre, sin poder ver qué era lo que estaba ahí. Entonces lo entendió. A su compañero de enfrente le estaba pasando exactamente lo mismo. Él podía ver un viejo reloj en la pared. Mario nunca había deseado que amaneciera tanto como esa noche. Los segundos se hicieron largos y los minutos eternos. Cuando pensó que nada podía ser peor, notó que estaba muy equivocado. Consciente, pudo escuchar y ver muy bien. Inesperadamente notó y pudo escuchar cómo la puerta de la mina se abría lentamente y cómo rechinaban los hierros. No sabía qué pasaba y estaba tan aterrado que ni siquiera quería imaginarse lo que estaba por ver. Casi lo mata del susto. El catre frente a él, en el que su compañero estaba llorando, apenas emitiendo un pobre quejido, salió de golpe. Un grito retumbó por todo el cuarto, pasando por la puerta y terminando a unos metros, alejado del cuarto, en tan solo unos segundos. Mario quiso gritar también, pero no podía. Estaba desesperado teniendo su mirada fija a un lado, aunque las sombras, por increíble que pareciese, tenían una forma humana apenas visible. Cuando más notaba esas sombras, prefirió cerrar los ojos con todas sus fuerzas para dejar de verlas. Lo siguiente que sintió fue el viento en el polvo del exterior. Al abrir los ojos, solo pudo notar que estaba fuera del cuarto. Él y sus 4 compañeros, todos con la mirada fija y perdida. Todos habían vivido una noche que nunca olvidarían. Se pudo mover solo para correr con sus amigos y estar juntos. A la distancia distinguieron las luces en la cocina del dueño, donde siempre paraban. Corrieron todos y le contaron lo sucedido. Él les contestó que eso pasaba porque esas cosas no existen. En ese cuarto vivía una familia, pero un incendio acabó con la vida de sus habitantes. Hasta la fecha ellos siguen cuidando su hogar. No dejan que nadie invada su casa, mucho menos que se queden. Ellos simplemente los sacan de la misma forma que hicieron con ustedes. Nunca más volvieron a dormir en el establo. Prefirieron volver a Tuxtla. No sé qué pasó después, pero mi amigo Mario desde entonces acude mucho a la iglesia. Esa experiencia fue suficiente para volver devoto a un ateo. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Hasta pronto.